Tucked away down a side street, in a quiet neighbourhood in Ecuador's commercial capital of Guayaquil, a ceremony is taking place, bringing together a small but vibrant diaspora community who have brought along with them a cultural legacy which goes back centuries. En Nigeria, en esa parte de África, existía un rey por cada una de esas regiones. Entonces, por ejemplo, digamos que en una tierra se adoraba solamente a Oya, era el único oricha que regía en esa tierra, en otra Changó, en otra Yemayá o Chun. Entonces, en Cuba llegan estos esclavos que eran de distintas regiones, entonces ahí se fue haciendo una unificación de todos estos orichas. Entonces, se creó algo nuevo. A inicios, estamos hablando del siglo aproximadamente XVIII, a partir de los esclavos que fueron colonizados, intervenidos por portugueses, franceses, españoles. Ellos fueron enviando a distintas partes de América en los barcos, iban enviando a esos negros esclavos que ellos iban vendiendo, ¿no? Y entonces ellos llegaron a Cuba, como también llegaron a distintas partes de América, pero llegaron a Cuba, y en Cuba fue donde más creció este tema, porque en Cuba fue donde se adoptaron todas estas creencias y se creó lo que hoy en día nosotros llamamos regla 8, ¿no? Hay muchas historias, hay quienes dicen que incluso él era hijo de Oddúa, hay quienes dicen que tenía santo hecho, hay muchas historias sobre eso, que tenía su equipo de babalaos solamente para atenderlo a él. Realmente no me consta, pero sí se habla mucho de esas cosas en Cuba, ¿no? No en balde, Fidel tuvo la trayectoria que tuvo, estuvo en muchas peleas, fue el hombre con más atentados en la historia que ha habido y nunca lograron matarlo, y bueno, las cosas que él hizo fueron increíbles. Entonces siempre se pensó eso, ¿no? Que detrás de todas esas cosas que él lograba había algo fuera de lo común. Across Latin America, the religion has found a place where there are large communities of African descendants. Colombia, Venezuela, and particularly in Brazil, which has the second largest population of black people outside of the African continent. Due to its strict and complex initiation rituals, many on the outside have deemed the religion secretive and enclosed. However, to many, it's its inclusivity which draws people. Aquí no se discrimina a ninguna persona por su condición sexual. Ayer usted pudo ver, evidente, habían personas de distintos tipos que aquí no se discrimina a nadie por su condición sexual. Aquí puede la persona ser gay o lesbiana y nosotros no tenemos nada en contra de eso. Although Santeria has survived centuries of stigma, it's now growing across all sectors of society in Latin America. People young and old, black and white, are being drawn to it and appreciating Africa's cultural legacy in a continent which owes a lot to its Yoruba ancestors.